Shabbat Shalom, amados Ahin Yahayot, les doy cordialmente la bienvenida a cada uno de ustedes por medio de este canal comunicativo como lo es Torah sin censura. Un privilegio que el Eterno nos otorgue un Shabbat más para que no solamente descansemos y vengamos a la presencia del Eterno, sino que también descubramos y sigamos indagando cada vez más en la bendita Torah del Eterno, ya que tiene promesas y riquezas tremendas para la vida nuestra y para la vida de nuestra descendencia, para aquellos que se han decidido formar parte del cuerpo de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y así poder obtener esta misericordia, pero también esta bendición eterna de formar parte del pueblo de Él. Bendito sea el Abacadosh por ello. ¿Qué les parece si le damos inicio a este Sidur el día de hoy, a este comienzo de Shabbat? A través de una tefilá, vamos a pedirle al Ruach HaKodesh que se manifieste a través de su palabra, que nos dé la posibilidad y la oportunidad, amados, de conocer cada vez más esto, porque promete, de acuerdo a Juan capítulo 8, versículos 31 en adelante, que nos va a hacer cada vez más libres. Bendito sea el Rey de Gloria. Acuérdese que el discípulo es aquel que imita a su maestro, aquel que imita los pasos de su maestro, de su rabino. Esto es importante el saberse, de que hemos sido llamados no solamente a ser oidores, sino también hacedores de todo lo que el Eterno nos enseña y nos participa por medio de su Torah. Vamos a levantar esa tefilá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam b'shem gadol Yahshua HaMashiach toda kabod sea a ti, Abba. Te damos gracia, gloria, honra, alabanza y todo poder sea siempre a ti, Abba. Te pido, Señor, que te manifiestes por medio de esta enseñanza. Acompáñanos en este estudio de tu palabra. Dirígenos, mi Rey, que sea voz tuya, de Elohim y no del hombre. Te pido, Señor, que nuestros receptores puedan estar conforme a tu voluntad para poder recibir este davar y sacar el mayor provecho de ello. Te bendecimos y te honramos. Llévate toda oposición, toda distracción y todos aquellos que nos quieran robar este mensaje el día de hoy. Te bendecimos y te honramos en el nombre que está sobre todo nombre, nombre poderoso, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Como ustedes han podido leer, amados, el Eterno me permite darle título a esta enseñanza bajo el título Lo oculto siempre sale a la luz. Si hay algo que el Eterno puso énfasis en su palabra, amados Ahin Yahayot, por medio de varios versículos que se nos fue delegado, se nos fue entregado para que lo tomemos en serio, por supuesto, y segundo, como advertencia de los juicios venideros que el Eterno prometió que van a venir, van a acontecer y que lamentablemente pues cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas de lo que hayamos hecho estando en carne. Una de estas promesas, uno de estos juicios que el Eterno ha decretado por medio de su Torah, por medio del Brit Hadashah, es que todo lo que se haya hecho en oculto saldrá a la luz. Todo lo que usted haya manifestado, obrado, oído, hecho, hablado en oculto, esto va a salir a la luz. Bendito sea el Rey de la Gloria, ya que tenemos un Elohim que es justo. Tenemos un juez justo. Y como usted y mi persona ya conocemos, como dice Colosense, que todo fue creado por Él y para Él fueron creadas todas las cosas, y que todo fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que usted y yo podemos vivir en esta tierra es lo que refleja, en pocas palabras, el mundo espiritual. Lo que el mundo espiritual ha permitido de que exista, bendito sea el Rey de la Gloria, y lo que el mundo espiritual de una de otra forma manifiesta. Entonces, partiendo de este punto de vista, debemos entender, amados Ahin Yahayot, que como Él nos ha mostrado, aunque tengamos una justicia no cierta aquí en la tierra, ya que hay mucha corrupción, amados Ahin Yahayot, y no se practica la justicia bíblica demandada por parte del Padre, más sin embargo hay un proceso jurídico a la cual, amados Ahin Yahayot, se asemeja o se asimila a lo que Torah enseña. Alabado sea su nombre. Hay varios preceptos por las cuales pues el juicio es guiado. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y todos sabemos de que para poder de que en un juicio
haya justicia y se pueda sentenciar, pues deben ser presentadas las evidencias. Bendito, ya que Torah por lo menos enseña de que no podemos buscar a nadie sin antes tener uno o dos testigos que afirme y confirme lo que esta persona haya hecho, amados Ahin Yahayot, injustamente. Entonces, en la hora de un juicio, ¿verdad? El juez va a llamar prácticamente tanto el abogado de defensor como el otro abogado, ¿verdad que sí? Y les van a hacer el juez que ellos presenten las evidencias por la cual esa persona está siendo prácticamente pues sentenciada, juzgada en esta área. Y el Eterno pues dará esas evidencias, traerá prácticamente y mostrará esas evidencias para garantizar un justo juicio. Y esto es algo que no se nos debe olvidar, amados Ahin Yahayot, que todo lo que hagamos en oculto, el Eterno lo manifestará a la luz. Les pido por favor de que me acompañen y leamos Lucas capítulo 8, versículos del 17 al 18, donde el Eterno enseña esto que le acabo de afirmar. Dice aquí Lucas 8 del 17 al 18, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Promesa del Eterno, dice, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces el Eterno especifica muy claramente y nos enseña, nos advierte, mejor dicho, de que vendrá juicio, y en este juicio el Eterno sacará todas las evidencias que Él haya, en este caso, almacenado, amados Ahin Yahayot. ¿Para qué? Para que podamos tener un justo juicio. Así que cada palabra ociosa que haya salido de nuestros labios dice que daremos cuenta de ella. Cada pensamiento, cada actitud y cada cosa que te haya movido a obrar de la forma que obraste, el Eterno todo eso lo sacará a la luz. ¿Cómo lo hará, amados Ahin Yahayot? Pues no se sabe hasta el día de hoy. Porque eso está, como dicen las escrituras, amados Ahin Yahayot, en su soberanía, pero Él lo va a sacar a la luz. Bendito sea el Rey de Gloria. Y esto lo tenemos que tener bien claro, porque también nos advierte cuando dice, mirad pues cómo oís. Tenemos una responsabilidad delante del Eterno. ¿Y cuál es esa? De que usted y yo nos circuncidemos de oído. Que alcancemos esa circuncisión de oído, para poder que usted pueda oír correctamente y así poder juzgar rectamente ante el Rey de la Gloria. Las Escrituras, Torah enseña que usted necesita la circuncisión de oídos. El Eterno, a través de las últimas enseñanzas que me ha permitido transmitir, amados, y entregar, ha puesto mucha énfasis de que debemos circuncidar los oídos. Tenemos que estar, en este caso, muy cuidadoso de cómo estamos oyendo, porque a todo el que tiene, dice aquí, se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Está advirtiendo y está prometiendo el Eterno que aquellos que logren la circuncisión de oídos, amados Ahin Yahayot, aún lo que tiene se le va a ser multiplicado. ¿Por qué? Porque van a poder escuchar correctamente, y como escuchan correctamente pueden también dirigirse correctamente en las cosas. Pero aquellos que insisten en no circuncidar sus oídos, por cuanto son personas que son de calentar sillas, y me puedo expresar de esta manera. O sea, que aquellos que no les interesa llegar al conocimiento, no les interesa, amados Ahin Yahayot, un crecimiento específico en el reino, no están motivados lo suficiente como para alcanzar esta verdad de parte del Abba, amados Ahin Yahayot, y no alcanzan por medio de sus obras, por medio de esa demotivación y falta de ganas que tienen de indagar en su Torah, de conocer y abrazar cada vez más las cosas del Eterno, los conlleva a que no alcance la circuncisión de oídos. Y esto promete el Eterno, que aún lo que ellos piensan tener y alcanzar en el reino, amados Ahin Yahayot, no lo alcanzarán.
Son personas que quieren ver milagros, señales, prodigios en medio de la congregación, ¿verdad que sí? Pero no quieren pagar el precio. No quieren volverse discípulos. Y discípulo es aquel que sigue a su maestro, sigue los pasos y enseñanza de su maestro. Vive conforme su maestro vive, amados Sajín. Y por eso todos los que están en la iglesia, no todos son discípulos. Eso lo tenemos que entender. Hay discípulos en medio de la cajal, ¿verdad que sí? En medio de las quejilot se encuentran discípulos, pero también hay personas que solamente están de paso, o son oyentes, o son personas que simplemente no son discípulos, porque el discípulo es aquel que imita a su maestro, que vive conforme a su maestro vivió, amados. Y Juan lo especifica en su carta muy claramente, que el que diga que conoce a Elohim, a Yeshua HaMashiach, debe andar como él anduvo. O sea, en este caso, aquel que dice conocer a Yeshua es porque imita sus pasos, amados. Copia su estilo de vida, así como Pablo le enseñó a sus discípulos a que lo imitasen a él como él imitaba a Yeshua HaMashiach. O sea, que eran personas de Torah, personas que vivían Torah, que aplicaban Torah, que enseñaban Torah y tenían ese estilo de vida como Torah, en este caso, lo demanda, amados Sajín. Entonces, por eso es importante que entendamos esto. Nuestro Adón Yeshua nos enseñó que no debemos preocuparnos por los vituperios ni por las injusticias que se nos impongan, porque todo será manifiesto a su debido tiempo. Por eso, amados Sajín Yahayot, si te consideras una persona que estás andando rectamente tus caminos y constantemente sientes esa oposición, ¿verdad que sí? Esos ataques injustos, pues dice el Eterno que no te preocupes, que todo, tarde o temprano, saldrá a la luz. Mira lo que nos enseña el Eterno por medio de Mateyahu. El Perec 10 y los pasuquines del 24 al 28 dice Mateo 10, 24, 28. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Mira lo que está diciendo el Eterno. Basta ya de tanta competencia, que yo soy el mejor, que yo predico mejor, no es que en mí reposan los dones del Eterno, no es que yo tengo los 5 ministerios y todas esas barrabasadas que se escucha por medio de la religión tradicional, amados Sajín Yahayot, que el Eterno los haga libre, amados, por medio de su bendita, hermosa Torá, ¿verdad que sí? Que entiendan que nosotros no somos nada. Nosotros solamente somos discípulos, somos instrumentos y servidores de un Dios de gloria, de poder, amados Sajín Yahayot, que tenemos el privilegio de que el Eterno se quiera servir de nosotros, amados Sajín. Por cuanto Juan el Bautista entendió esto y dijo, no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de su calzado. Aquel que viene, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y con ese pensamiento, con ese estilo, amados Sajín Yahayot, de vida que anduvo sus discípulos en humildad y en sujeción al Eterno, eso es lo que usted y yo debemos copiar. ¿Para qué? Para poder que la manifestación gloriosa de nuestro Abba Kadosh more y esté en nosotros, amados Sajín. Ya que es la unción que deposita el Eterno a través de su Ruach en nuestras vidas, quien nos ayuda, amado, a hacer todas las cosas. Nosotros de por sí no hacemos nada, amado, sino lo hace el Espíritu que está en nosotros. El Ruach HaKodesh, amado Sajín, es el que liberta, el que sana, el que restaura, el que compensa el pecado por medio de su Torá, y así sucesivamente. Así que no tenemos nada de qué jactarnos. Y dice aquí, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, está diciendo, si satanizaron las obras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, al hijo de Elohim le llamaron brujo, amados Sajín, para que usted me entienda mejor, pregunta aquí el Eterno, ¿cuánto más a los de su casa? Pues cuánto más a nosotros nos van a vituperar de brujos, de hechiceros, de que sacamos demonio por medio de Belzebú, de que somos herejes, de que no estamos haciendo las cosas como las escrituras lo demanda, amados. Y dice aquí, así que no los temáis,
porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto, amados, que no haya de saberse. Especificándonos y enseñándonos lo que dice el Salmo 23, que dice: adereza de mesa me colocó delante de mis enemigos el Rey de la Gloria, nuestro gran pastor. ¿Sabe lo que significa ese versículo? Que el Eterno va a permitir que nuestros enemigos vean cómo el Eterno nos sienta en su mesa, como príncipes de su reino, amados Ahin Yahayot. Y el Eterno manifestará, cuando dice aquí, tranquilos, déjense que se vituperen, dejen que digan que son brujos, déjenlos que digan y que hablen y deshaguen con ustedes, que yo voy a manifestar todas las cosas y va a mostrar quién es quién. A eso se está refiriendo el Eterno. Llegará el día donde Él nos mostrará, amados Ahin Yahayot, que fuimos discípulos del Eterno, que hicimos su voluntad, que nos esforzamos todos los días, amados Ahin Yahayot, por alcanzar esta verdad, y que tratamos de ser lo más obedientes posible en este caminar en Él, amados. Todo esto lo manifestará el Eterno, lo sacará a la luz, como lo estamos leyendo, amados, en Mateo capítulo 10. Y dice aquí: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bendito y exaltado sea el Rey de la Gloria. Mira lo que nos dice el Eterno: sigamos obrando conforme a su voluntad. Lo que oímos en tinieblas. ¿Qué significa esto, amados? Porque el Eterno nos enseña mucho por medio de las tinieblas también. Le gusta a la gente o no. Porque muchas personas dicen y se quejan, es que hablan de puro demonio, es que hablan del mundo espiritual, y que vi esto, que vi lo otro, y que vi enfrentamientos y esto y lo otro. Amados Ahin Yahayot, el ministerio del Eterno no fue otra cosa que manifestar las tinieblas a través de la luz. Entonces dice aquí el Eterno que lo que Él nos permite vivir en tinieblas, porque al usted sacar y reprender un demonio en su nombre, al usted a darle apertura a las cárceles espirituales, el Eterno, por medio de usted, por medio de la oración, donde hay manifestación demoníaca, donde las personas que han sido poseídas por demonios, ya han sido esclavizados durante tantos años, amados, son libertados a través de la oración, a través de la manifestación gloriosa de nuestro Adón Yeshua, ya que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no ha dejado de trabajar. Mashiach dice: mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo también. Y Él prometió que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Y esto significa que como Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, dice que la luz seguirá manifestando todas las cosas y manifiesta las tinieblas. Aquellos que ya tenemos experiencia relacionado a esto, a que el Eterno ha permitido que trabajemos con personas que han estado en las tinieblas, amados, para traer libertad a sus almas, saben de lo que yo me estoy refiriendo. Bendito sea el Rey de la Gloria. Y eso es lo que está enseñando Mateos. Dice: lo que oigas en tinieblas, decidlo en la luz. Que demos testimonio de que realmente hay un mundo espiritual que está oprimiendo a la creación. Que hay personas endemoniadas que están siendo libertadas por medio del poder del Ruach HaKodesh. Que demos testimonio de esto. Y dice aquí: y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Qué significa esto? Que todo lo que el Eterno nos muestra, amados Ahin Yahayot, que nos permita hablar, háblenlo. No se quede callado. Si hay cosas que el Eterno le muestra a usted, para usted, pues resérveselo, amados Ahin. Pero enseña las Escrituras que por gracia damos y por gracia recibimos y por gracia debemos dar. Entonces, todo lo que usted por gracia está recibiendo del parte del Eterno, si Él no le dice a usted que no lo cuente, amados Ahin Yahayot, pues enséñeselo a la Kehilá del Eterno. Enséñeselo a la Cajal de Lava. ¿Por qué? Porque, amados, debemos preparar a estas personas, a estos hermanos de la fe, ya que va a venir un tiempo donde enseña Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis, 17, 18,
donde la manifestación de la antimachía se dará, donde, como dice Apocalipsis capítulo 12, habrá una lucha y una batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharán contra el dragón y sus ángeles, y dice que Miguel y los ángeles vencerán tanto al dragón como a sus ángeles y serán desterrados del cielo, amados Sahin Yahayot, y solamente se le permitirá tener morada aquí en la tierra. Y nos advierte Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra, porque Hasatán ha sido expulsado de su territorio arriba en los cielos y ha venido con gran ira a la tierra. Por eso es que esto se va a desatar de una manera, como enseña Apocalipsis capítulo 9, amados, la gente buscará la muerte y no la hallará. Habrán exactamente 150 días donde no habrá ninguna muerte aquí en la tierra. Yo lo creo, son 5 meses donde nadie morirá. Y todo el mundo anhelará morirse, amados Sahin Yahayot, pero dice y enseña las escrituras que no se le dará en cuenta o se le tendrá en cuenta esa petición. No habrá muerte durante 5 meses. Amados, cuando cada segundo, en este momento, cada minuto mueren personas, amados Sahin Yahayot, enseña Apocalipsis que llegará el tiempo donde pasarán 150 días sin verse y conocerse la muerte. Dice, todos buscarán la muerte y no la hallarán. Así que esto es serio. Mire lo que dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que el Eterno nos está llamando a ser esforzado y valiente, a no temer ni siquiera a hombre ni a las tinieblas, sino más bien temamos a aquel que tiene la autoridad de destruirnos por completo. Y el único que tiene autoridad para destruirnos por completo es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Sea el que me esté escuchando, la creencia que tenga, él enseña las escrituras, amados Sahin, de que no hay otro que tenga esta autoridad que nuestro Adón Yahshua HaMashiach, a quien se le fue dado toda autoridad delegada de parte del Abba. Dice que ninguno se halló digno de abrir los 7 sellos que estaban en un pergamino, en un rollo, para darle inicio al Apocalipsis, y así cuente y comienza a contar el reloj regresivamente, ¿verdad? Para que se cumpla el final de los tiempos, para que venga la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Ninguno se halló digno en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Entonces nos da a entender, amados Sahin, que el único digno es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Le guste a las personas o no le guste, Él es el único que tiene toda autoridad y señorío en todo lugar. Mire, toda obra será traída a juicio. Esto enseña a Salomón. Dice Eclesiastés 12:14, y con esto concluye la enseñanza Salomón, amados Sahin Yahayot, y dice: porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa, encubierta, sea buena o sea mala. ¿Se da cuenta? Elohim va a sacar a cuenta en el día del juicio todas nuestras obras. Y con ellas, amados Sahin Yahayot, nuestras intenciones, sean buenas o sean malas. Malas, ¿para qué? Para reprensión y para condenación eterna. Y buenas, ¿para qué? Para justificar el por qué ellos van a entrar en la vida eterna. Ya que justificados fueron no por las obras, sino por creer en Mashiach, y eso le va a ser contado como justicia, como pasó con nuestro padre Abraham. ¿Verdad que sí? Que él fue justificado por cuanto creyó, y esa creencia lo hizo actuó, y así demostró, como dice Santiago, por medio de las obras, que le creyó a Mashiach. Bendito sea el Rey de la Gloria, y su creencia, su fe de que Elohim iba a hacer todo lo que él le prometió en su vida, esto lo hizo ser justo ante el Rey de Gloria. Y nosotros igual.
por la obra redentora de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, por cuanto creemos que Él es nuestro Adonai, quien dio su vida por nosotros, y el único que quita el pecado del mundo es Él, amados Sahin Yahayot, entonces esa fe que tenemos en Él se nos es contada como justicia. Y las obras afirman esta fe. Así de fácil, amados Sahin. Eclesiastés 12:14, como lo acabamos de leer, Él sacará toda obra que esté encubierta, sea buena o sea mala. Por eso nos manda a no juzgar nada antes de tiempo, sino que estemos tranquilos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Adón, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte del Eterno. Aquí va a ser el día donde el Eterno te va a mostrar por qué permitió una muerte en medio tuya, de un familiar, el por qué a lo mejor quedaste sin una pierna, sin un brazo. Bendito sea el Rey de la Gloria. El por qué se tuvo que llevar a tu hijo, a tu hija antes de tiempo. El por qué tuvo que permitir de que hubiese un divorcio en medio tuyo. El por qué tuvo que permitir quitarte ese ser que tanto amabas. El por qué tuvo que quitarte ese trabajo. El por qué tuviste que experimentar esa enfermedad. Todo, amados, el Eterno lo va a traer a la luz. Y te lo va a explicar y vas a entender. Y dice, y recibirás su alabanza de Elohim, amado Sahin Yahayot. Por cuanto estuviste enfermo y no le diste la espalda al Eterno. Por cuanto pagaste el precio, ¿verdad? A la cual te ha llamado el Eterno, amado Sahin Yahayot. De padecer, de tener esa enfermedad, de que tuvieses un sufrimiento, de que por todos los procesos que te hizo pasar el Eterno, mas sin embargo te fortaleciste en Él, no le diste la espalda, sino que más bien le diste la gloria por cuanto hiciste y obraste de la manera correcta ante las pruebas. El Eterno dice que cada uno recibirá su alabanza de parte del Rey de la Gloria, por cuanto sus intenciones fueron buenas. Bendito sea el Adón. Aquí vamos a ver un buen ejemplo del por qué no debemos juzgar las cosas antes de tiempo, y mucho menos si no hay entendimiento en el asunto. Uno de los errores más comunes que cometemos nosotros como seres humanos, es de opinar en muchas ocasiones, de dar nuestra opinión en muchas circunstancias donde ni siquiera conocemos el tema, donde no tenemos ni siquiera el entendimiento, el comprendimiento, ni mucho menos de lo que se está hablando. Pero si más sin embargo metemos nuestras narices, abrimos nuestras bocas para dar nuestra opinión cuando ni siquiera estamos entendiendo de lo que estamos opinando. Y esto, amados Sahin Yahayot, es algo que el Eterno nos dice, cuidado con ello. Y nos va a dar un buen ejemplo, el por qué usted y yo no podemos juzgar antes de tiempo. Bendito sea el Rey de la Gloria, ni ser mal pensados a la hora de escuchar las cosas, sino que tenemos que juzgar correctamente y justamente. Y para eso la Torah nos dejó muchos parámetros que usted puede tomar como pesa para poder pesar la situación y así usted no comprometerse ante un Rey de Gloria, amado Sahin Yahayot. En Génesis capítulo 37, versículos del 3 al 11, el Eterno, amado Sahin Yahayot, nos da un buen ejemplo. Enseña: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Amado Sahin Yahayot, es tremendo, pero es así. Cuando somos jóvenes, padres jóvenes, ¿verdad que sí? Como que tenemos otro punto de vista de cómo ver las cosas, ¿verdad? Tenemos una forma de pensar totalmente distinta a cuando ya estamos viejos, a cuando ya hemos envejecido, ¿verdad? Y tenemos otra vez esta oportunidad de tener hijos. Vamos a ser menos rigurosos, vamos a como a ser menos, ¿cómo se dice? No encuentro la palabra en español para ello. Somos como más soft, ¿no? Más delicado con nuestros hijos. Ya no sacamos la varita tan rápido, ni le estamos dando la nalgada, ni los estamos amenazando a cada rato. Cuando
si éramos jóvenes, ¿verdad? Y teníamos nuestros hijos, pues éramos más rigurosos con ellos, ¿verdad? Más encima de ellos, más machacándolos más a ellos. Bendito sea el Rey. Y dice, por cuanto lo tuvo en su vejez, dice que el amor de Jacob a José fue totalmente distinto. Dice que lo amó más que a sus otros hijos, porque le prestaba más atención, etcétera, etcétera. Y dice aquí, y le hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Por eso está en su deber, en mi deber, como padres que somos, ¿verdad? O como madres, bendito sea el Rey de la Gloria, que cuando tengamos varios hijos, el amor sea igual para todos. Todos nos debemos amar con la misma intensidad a cada uno de nuestros hijos. Yo entiendo que hay hijos amados en la relación, ¿verdad? Como padre e hijos, que son más allegados a uno, que son más obedientes a uno, que pasan más tiempo con uno y por eso uno se termina como encariñando un poco más con ellos, por cuanto pues se pasa más el tiempo, se comparte más con ellos, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tener cuidado con esto porque si tienes 3 hijos, pues el amor tiene que ser igual para los 3, amados ajín. Que ninguno de sus hijos se sienta menos amados por su presencia, por su persona. ¿Por qué? Porque esto conlleva a esto, a lo que estamos leyendo. Se levanta la envidia. Son motivos donde Hasatán tiene para poder, amados, traer sus propósitos y lograrlos en medio de ellos. Y así sucesivamente, como vamos a seguir viendo a continuación. Y dice aquí que lo comenzaron a aborrecer. Y dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Mira lo entendido que eran estas personas con los sueños, amados Ajín Yahayot, ya que la Torah enseña muy claramente y los libros de la Torah, ¿verdad? Los Ketubín y los mismos profetas del Eterno, de que el Eterno se manifiesta también por medio de sueños. El Eterno educa también a sus hijos por medio de sueño, advierte a sus hijos por medio de sueño. El mismísimo profeta enseña, ¿verdad que sí? Joel, que los ancianos en estos últimos tiempos soñarían y los jóvenes verían visiones. Entonces, dice aquí, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Que era lo que realmente significaba el sueño. Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y dice, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que yo soñaba otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre esta vez fue el que reaccionó. Le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Bendito sea el Rey de la Gloria. Jacob había tenido también la correcta interpretación del sueño que había tenido José. El Eterno permitió que tanto sus hermanos como su padre entendiesen los 2 sueños que tuvo en este caso José, amados. Y viene Jacob, Israel en este caso, y le dice, ¿acaso yo? Que Jacob simbolizaba y representaba el sol en este sueño, la luna, su esposa, su madre, la madre de José. Y dice, y sus hermanos, las 11 estrellas restantes, ya que eran 12 personas que conformaban las 12 tribus de Israel, amados Ajín Yahayot, los 12 hijos de Jacob. O sea que el Eterno permitió que recibiesen no solamente y escuchasen el sueño, sino también que tuvieran la interpretación correcta.
¿Qué hicieron sus hermanos inmaduros, amados Ahin y Ahayot? Envidiarlo y aborrecerlo, mas su padre meditaba en ellos. Porque no hay padre normalmente, amados Ahin y Ahayot, que pueda odiar a sus hijos. Hay excepciones, amados Ahin y Ahayot, por supuesto que la vemos. Padres que no se ocupan de sus hijos, que incluso les priva de la vida a sus hijos y que arrojan a sus hijos, ¿verdad? No quieren saber nada de sus hijos, no los educa, etcétera. Hay excepciones, pero normalmente un padre busca siempre el bienestar de su hijo. No importa en la situación en la que su hijo se encuentre, siempre el padre le permitirá un refugio a ese hijo, amados Ahin. Siempre le extenderá su mano como nuestro Abba celestial, aunque somos desobedientes en muchas circunstancias, testarudos, tercos, necios, ¿verdad que sí? Mas sin embargo, nuestro Padre sigue teniendo misericordia y alcanzamos aún la misericordia de parte del Abba. Aunque Él promete, amados Ahin y Ahayot, que tarde o temprano esa misericordia se agotará y que cada quien recibiremos conforme haya sido nuestras obras. Esto lo debemos entender. Entonces, amados Ahin y Ahayot, aquí vemos un ejemplo maravilloso de cómo José fue no mal interpretado, sino mal juzgado. Fue envidiado, amados Ahin y Ahayot, sin ellos entender la profundidad de estos sueños, porque entendieron su interpretación, mas no entendieron la profundidad o el motivo, la causa por el cual soñó lo que soñó, ya que, amados Ahin y Ahayot, esta envidia, este rechazo que tuvieron los hermanos conllevaron a que vendiesen a su hermano, y por medio de cómo ellos obraron con su hermano, amados Ahin y Ahayot, enseña las escrituras que el Eterno pudo llevarlo a Egipto, pudo educarlo, pudo tratarlo primeramente, amados Ahin y Ahayot, y llevarlo a la posición que tenía que llevarlo. ¿Para qué? Para poder rescatar a su pueblo, ya que el Eterno tenía destinado a este mundo a la hambruna. Bendito y exaltado sea el Rey de la Gloria. Entonces vemos de cómo una desgracia, amados Ahin y Ahayot, conllevó a salvar a una familia que era una nación, amados Ahin y Ahayot, quien eterno bendición para que fuera bendición a las demás naciones aquí en la tierra. Por eso el Eterno permitió que fuera esparcido prácticamente 10 tribus de la nación de Israel sobre la faz de la tierra para que las demás naciones alcancen esta misericordia. Bendito sea el Rey de la Gloria. Como nos enseña Génesis, que prometió que Efraín iba a extender sus brazos como viña, amados Ahin y Ahayot. Dice que sus ramas iban a ser extendidas sobre los mares, o sea, sobre este mundo. Mar es sinónimo de persona, de muchedumbre, de este mundo, de las naciones. Así que entendamos esto, amados. Bendito sea el Rey de la Gloria. Que esto conllevó prácticamente a que ellos mismos fueran resguardados. Y que, como hemos podido ver, amados Ahin y Ahayot, el Eterno nada dejó oculto. Después que logró el plan de redención por medio de Josué, el Eterno le muestra prácticamente a su familia, tanto a sus 11 hermanos como a su padre, amados Ahin y Ahayot, el por qué el Eterno permitió lo que permitió. Mas, sin embargo, vimos la mano dura sobre estos 11 hermanos e incluso sobre Jacob, ya que ellos tuvieron que padecer, amados Ahin y Ahayot, la angustia. Tuvieron que, amados, hacer largas caminatas y vivir angustiados de una manera como tal, con ese remordimiento dentro de ellos que habían entregado a su hermano, ver la tristeza de Jacob durante todos esos años que José estuvo en Egipto y que Jacob pensaba que estaba muerto. O sea que tuvieron que pagar un alto precio, amados Ahin y Ahayot, como disciplina por haberse prestado como instrumentos de mal, amados Ahin y Ahayot, en el reino de los cielos. Para que vea que tenemos un Elohim justo, amados. Mientras que José tuvo que atravesar todo lo que atravesó, mas sin embargo fue bendecido de tal grado, amados, que no se halló un Señor más sabio en esa área y con más autoridad como lo fue José después del faraón en todo Egipto. Que Egipto representaba, era la potencia mundial en aquella época de todas las naciones. Todas las naciones venían a Egipto
para poder que sobreviviesen, amados Ahin Yahayot, ya que el Eterno les dio las estrategias a José para que pudiera abastecer a todas estas naciones y no muriesen en medio de esta hambruna que el Eterno desató severamente sobre la faz de la tierra como juicio. Entonces vemos de que cara vemos, corazones no conocemos, así que mucho cuidado a la hora de juzgar a tu hermano, a tu hermana, a tus padres, a tus hijos y así sucesivamente. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Bendito sea el Rey de Gloria. Por eso nos alerta el Eterno por medio de Yeshua que tenemos que tener cuidado o tengamos cuidado con reaccionar de manera terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué el Eterno nos enseña que tenemos una mente, aquellos que no hemos venido a Yeshua, no hemos nacido de nuevo y no vivimos Torah en nuestras vidas? ¿Por qué tenemos y portamos una mente terrenal, animal y diabólica? Simplemente porque las personas que desconocen este mundo espiritual y no tienen Torah en sí, son personas que viven conforme a lo terrenal, a la sabiduría y al conocimiento terrenal. Dependen de lo terrenal. También de lo animal. ¿Por qué? Amados Ahin Yahayot, porque este mismo mundo lo expresa. Dicen que vienen del mono, que son prácticamente un resultado de una evolución, y así sucesivamente. Vive de la forma animal, se expresan como tal en muchas circunstancias y actúa por medio de sus instintos en muchas ocasiones. Lo estamos viendo en pleno siglo XXI, cómo se quitan las vidas unos a otros, cómo actúan de una manera animal y diabólica. ¿Qué significa esto? Porque dicen las escrituras que el que no está con Yeshua, contra él está. ¿Qué significa esto? Que el espíritu contrario es el que obra y opera en ellos. Entonces vemos que reaccionan de una manera terrenal, animal y son inspirados y guiados por estas identidades diabólicas. Como nos enseña Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Bendito sea el Rey. Y nos enseña Marcos 4, del 24 al 25, este principio. Dice, les dijo, también mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Miren lo que está enseñando el Eterno, que así como usted mide a otras personas, usted va a ser medido. Si es una persona que a la hora de juzgar a alguien, ¿verdad que sí? Usted mismo no tiene misericordia con esa persona, con la misma forma se le va a ser medido a usted. Usted será juzgado, pero sin misericordia. Usted será señalado también, pero sin misericordia. Y mire lo que dice aquí, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Mire lo que dice, aquellas personas que han alcanzado la circuncisión de oído, los que verdaderamente son siervos del Eterno, dicen, tengan ustedes aún mayor cuidado. ¿Por qué? Porque dice, porque al que tiene se le dará y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. O sea que aquellos que hemos logrado la circuncisión de oído, amados Ahin Yahayot, como ya somos personas que ya tenemos un buen oído para escuchar y poder juzgar, amados, dice que se nos va a ser añadido aún más. ¿Qué significa esto? Que se nos va a ir siendo aún más capacitados. O sea, nos van a capacitar aún más el Eterno, amados Ahin Yahayot, para que hagamos las cosas correctamente y así Él nos pueda añadir más. Y dice, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Bendito sea el Rey de la Gloria. Aquellos que miden a otras personas con una maldad, una injusticia, sin misericordia, por cuanto aún siguen con sus oídos incircuncisos, amados Ahin Yahayot, dice que todo lo que tiene también se les será quitado a ellos. Aún lo que tienen, amados Ahin Yahayot, de bueno se les será quitado. ¿Por qué? Por cuanto no han querido circuncidar sus oídos. Así que, amados Ahin Yahayot, les deseo un Shabbat
hermoso, en armonía junto con sus familiares y el Abba Kadosh. Y espero que esta enseñanza, amados Sajín, la puedan atesorar, la puedan compartir para que otras personas puedan ser bendecidos también a través de esta enseñanza. Y les deseo todo lo mejor del Eterno. ¿Qué les parece si vamos a levantar una oración para aquellas personas que necesiten ahora algo del Eterno, ese shalom, esa libertad, esa sanidad, tanto espiritual, mental como física? Amados Sahin Yahayot, Padre Celestial, gracias por este hermoso Shabbat que nos concedes. Gracias por esta palabra que nos alienta, nos vivifica, nos exhorta y nos ayuda a que podamos seguir avanzando, seguir conociendo, que podamos ser cada vez más libres, mi Rey, Padre Celestial, en tu conocimiento y en tu sabiduría. Te pido, Señor, en este momento por cada una de las personas que han escuchado este mensaje, por cada uno de mis hermanos y hermanas que están atravesando momentos difíciles, sea de sanidad mental, sea, amado Padre Celestial, de sanidad física, sea lo que sea, amado, lo que ellos estén necesitando en este momento, yo te pido, Señor, de que les suplas esas necesidades de cada uno de mis hermanos, hermanas y de cada uno de los oyentes, mi Rey. Trae sanidad física, mental, espiritual, Padre. Abre esa puerta que necesitan que sea abierta. Cierra cada puerta que necesita que sea cerrada. Permíteles este conocimiento. Permíteles alcanzar esta verdad, mi Rey, y que esta verdad los haga libre cada vez más. Te bendecimos y te honramos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde, me les conceda toda bendición celestial y nos vemos en una próxima enseñanza. Shabbat Shalom. Y como tenemos acostumbrado a decir en este canal, hasta un próximo video. Shalom.